De la saga Las Crónicas de Narnia, de C.S. Lewis, El Príncipe Caspian. Capítulo 6. La gente que vivía escondida. Se iniciaron entonces los días más felices que Caspian había vivido jamás. Una deliciosa mañana de verano. Mientras el rocío cubría aún la hierba, partió con el tejón y los dos enanos, ascendiendo a través del bosque hasta un elevado paso en las montañas para, a continuación, descender hasta sus soleadas laderas meridionales, desde donde se podían contemplar las verdes y onduladas llanuras de Archenland. Iremos primero a ver a los 3 osos barrigudos, dijo Trumpkin. En un claro encontraron un viejo roble hueco cubierto de musgo, y Buscatrufas dio golpecitos sobre el tronco con la zarpa sin recibir respuesta. Luego volvió a golpear y una especie de voz amortiguada dijo desde el interior: ¡Vete! ¡No es hora de levantarse aún! Pero cuando golpeó por tercera vez, se oyó un sonido parecido a un pequeño terremoto en el interior y se abrió una especie de puerta y 3 osos pardos salieron. Los 3 realmente barrigudos y pestañeando sin parar. Y una vez que les explicaron todo, lo que llevó algún tiempo porque estaban demasiado adormilados, declararon, tal como había dicho Buscatrufas, que un hijo de Adán debería ser rey de Narnia, y todos besaron a Caspian. Fueron unos besos muy húmedos y resollantes, y le ofrecieron un poco de miel. Caspian en realidad no deseaba comer miel sin pan a aquellas horas de la mañana, pero le pareció de buena educación aceptar, aunque luego le costó un buen rato eliminar los restos de miel. Después de aquello, siguieron adelante hasta que se encontraron entre altas hayas y Buscatrufas llamó a grandes voces: ¡Paso ligeros! ¡Paso ligeros! Y casi al instante, saltando de rama en rama hasta quedar justo por encima de sus cabezas, apareció la ardilla roja más magnífica que Caspian había visto nunca. Era mucho mayor que las ardillas mudas corrientes que en ocasiones había visto en los jardines del castillo. A decir verdad, tenía casi el tamaño de un terrier, y en cuanto se la miraba a la cara uno se daba cuenta de que podía hablar. En realidad el problema estaba en conseguir que callara, pues, como todas las ardillas, era una charlatana. Dio la bienvenida a Caspian al instante y le preguntó si le gustaría una nuez. Y él le dio las gracias y le dijo que sí. Mientras Paso Ligeros marchaba dando saltos a buscarla, Buscatrufas le susurró al oído lo siguiente: No mires, desvía la mirada. Es de muy mala educación entre las ardillas observar a cualquiera que vaya a su almacén. Es como da la impresión de que uno quisiera saber dónde está este. Entonces, Pies Ligeros regresó con la nuez y Caspian la comió. Y después de esto la ardilla preguntó si podía llevar algún mensaje a otros amigos. «Puedo ir a casi cualquier sitio sin poner los pies en el suelo», declaró. Buscatrufas y los enanos consideraron que era una buena idea y dieron a Paso Ligeros mensajes para toda clase de gente con nombres curiosos, pidiendo que acudieran todos a un banquete y consejo en el Prado Bailarín a medianoche al cabo de 3 noches. Y será mejor que se lo digas también a los 3 osos barrigudos, añadió Trumpkin. Olvidamos mencionárselo. Su siguiente visita fue a los 7 hermanos del bosque tembloroso. Trumpkin encabezó la marcha de regreso al paso entre las montañas y luego abajo hacia el este por la ladera septentrional de las mismas, hasta que llegaron a un lugar muy solemne situado entre rocas y abetos. Avanzaron silenciosamente y al poco tiempo Caspian sintió que el suelo temblaba bajo sus pies como si alguien diera martillazos bajo tierra. Trumpkin fue hacia una roca plana del tamaño de la parte superior de un tonel de agua y la golpeó con la planta del pie.
Tras una larga pausa, alguien o algo situado debajo la apartó y apareció un oscuro agujero redondo con gran cantidad de calor y vapor surgiendo de él. Y en medio del agujero, la cabeza de un enano muy parecido a Trumpkin. Entonces tuvo lugar una larga conversación y el enano pareció sentir más suspicacias que la ardilla o los osos barrigudos, aunque finalmente todo el grupo fue invitado a descender. Caspian se encontró bajando por una oscura escalera al interior de la tierra, pero cuando llegó al final vio la luz de una lumbre. Eran las llamas de un horno. Todo el lugar era una herrería. Un arroyo subterráneo discurría por unos de los lados. 2 enanos se ocupaban de los fuelles. Otro sujetaba un pedazo de metal al rojo vivo sobre un yunque con un par de tenazas. Un cuarto le asestaba martillazos y 2 que se limpiaban las callosas manos en un trapo grasiento se acercaban en aquellos momentos a recibir a los visitantes. Hizo falta algún tiempo para convencerlos de que Caspian era un amigo y no un enemigo. Pero cuando lo hicieron, todos gritaron ¡Larga vida al rey! Y sus regalos fueron regios. Cotas de malla, yelmos y espadas para Caspian, Trumpkin y Nikravik. El tejón podría haber recibido lo mismo de haber querido, pero dijo que era un animal, que es lo que era, y que si sus zarpas y dientes no eran capaces de conservarle el pellejo intacto, no valía la pena conservarlo. La manufactura de las armas era mucho más refinada que ninguna otra cosa que Caspian hubiera visto, y aceptó de buena gana la espada de forja enana en lugar de la suya, que, en comparación, parecía tan frágil como un juguete y tan pesada como un palo. Los 7 hermanos, todos ellos enanos rojos, prometieron ir a la fiesta del Prado Danzarín. Un poco más allá, en una cañada seca y pedregosa, llegaron a la cueva de los 5 enanos negros. Estos contemplaron suspicazmente a Caspian, pero al final el mayor de ellos dijo: «Si está en contra de Miraz, lo aceptaremos como rey». Y el siguiente, de más edad, indicó: ¿Quieres que vayamos un poco más arriba, hasta los despeñaderos? Hay un ogro, o 2, y una hechicera que te podríamos presentar ahí arriba. Ya lo creo que no, confirmó Buscatrufas. No queremos a nadie de esa clase en nuestro bando. Nikravik discrepó en aquello, pero Trumpkin y el tejón decidieron en contra. Caspian se llevó un buen sobresalto al darse cuenta de que las horribles criaturas de los antiguos relatos, lo mismo que las agradables, todavía tenían descendientes en Narnia. No tendríamos a Aslan como amigo si aceptáramos a esa chusma, declaró Buscatrufas mientras se alejaba de la cueva de los enanos negros. Siempre hablas de Aslan, exclamó Trumpkin alegremente, pero también con desdén. Lo que importa mucho más es que no me tendrían a mí. ¿Crees en Aslan?, preguntó Caspian a Nikravik. Creeré en cualquiera o en cualquier cosa, respondió este. Que muela a palos hasta hacerlos pedazos a esos malditos telmarinos o los expulse de Narnia. Quien sea o lo que sea. Aslan o la bruja blanca. ¿Comprendes? ¡Silencio! ¡Silencio!, intervino Buscatrufas. No sabes lo que dices. Ella era una enemiga peor que Miraz y toda su raza. No para los enanos. Ya lo creo que no, declaró Nikravik. La siguiente visita que hicieron resultó más agradable. A medida que descendían, las montañas fueron dando paso a paso una gran cañada o vaguada llena de árboles con un veloz río discurriendo por el fondo. Las zonas despejadas cerca de la orilla del agua eran una masa de deladeras y escaramujos olorosos,
y el aire estaba inundado del zumbido de las abejas. Allí, Buscatrufas volvió a llamar. ¡Borrasca de las cañadas! ¡Borrasca de las cañadas! Y tras una pausa, Caspian oyó un sonido de cascos. Este fue aumentando hasta que el valle tembló y por fin, quebrando y pisoteando los matorrales, aparecieron las criaturas más nobles que Caspian había visto hasta el momento. El gran centauro Borrasca de las Cañadas y sus 3 hijos. Sus ijares tenían un reluciente color castaño y la barba que cubría el amplio pecho de un rojo dorado. Era profeta y astrólogo y sabía para qué habían ido. ¡Larga vida al rey!, gritó. Mis hijos y yo estamos listos para la guerra. ¿Cuándo tendrá lugar esa batalla? Hasta aquel momento, ni Caspian ni sus compañeros habían pensado en serio en una guerra, ¿saben? Tenían alguna vaga idea, quizás, de alguna incursión fortuita a alguna granja o pensaban en atacar a un grupo de cazadores si se aventuraban demasiado al interior de aquellos territorios salvajes. Pero en general, habían imaginado únicamente que vivirían aislados en los bosques y cuevas e intentarían crear una vieja Narnia en la clandestinidad. En cuanto Borrasca habló, todos adoptaron una actitud más seria. ¿Te refieres a una auténtica guerra para echar a Miraz de Narnia?, preguntó Caspian a Borrasca de las Tormentas. ¿Qué otra cosa si no?, respondió el centauro. ¿Por qué otro motivo va su majestad ataviado con una cota de malla y ciñe una espada? ¿Es posible la guerra, Borrasca de las Tormentas?, quiso saber el tejón. Ha llegado el momento, respondió él. Vigilo los cielos, tejón, pues es mi misión vigilar, como es la tuya recordar. Tarva y Alambil se han encontrado en las estancias celestes y en la tierra se ha vuelto a alzar un hijo de Adán para gobernar y dar nombre a las criaturas. Ha llegado la hora. Nuestro consejo en el prado danzarín debe ser un consejo de guerra. Hablaba en un tono de voz tal que ni Caspian ni los otros vacilaron por un momento en aquellos momentos, ya que les parecía más probable tal vez que ganaran una guerra y estaban seguros de que podrían librarla. Puesto que ya pasaba el mediodía, descansaron junto a los centauros y comieron lo que éstos les facilitaron: pasteles de avena, manzanas, hierbas, vino y queso. El siguiente lugar que debían visitar se hallaba bastante cerca, pero tenían que dar un largo rodeo para evitar una región habitada por los hombres. Era bien entrada la tarde cuando llegaron a terrenos llanos circundados por setos. Allí Buscatrufas hizo una visita a un pequeño agujero en un terraplén cubierto de hierba, y de él salió lo último que Caspian habría esperado ver: un ratón parlanchín. Desde luego, era más grande que un ratón corriente, de más de 30 centímetros de altura cuando se alzaba sobre las patas traseras, y con orejas casi tan largas como las de un conejo, aunque más anchas. Su nombre era Ripchip, y era un ratón alegre y marcial. Llevaba un pequeño espadín al costado y se retorcía los largos bigotes como si fuera un mostacho. Somos 12, majestad, anunció con una enérgica y elegante reverencia. y pongo todos los recursos de mi gente, sin reservas, a disposición de su majestad. Caspian hizo un gran esfuerzo, recompensado por el éxito, para no echarse a reír, pero no pudo evitar pensar que a Ripchip
y toda su gente se le podía colocar tranquilamente en un cesto de la colada y transportarlos a casa colgados de la espalda. Se tardaría demasiado en mencionar a todas las criaturas que Caspian conoció aquel día. Cavador Cloudsley, el topo, los 3 trituradores, que eran tejones igual que buscatrufas, la liebre Camilo y el puercoespín Hogstack. Descansaron finalmente junto a un pozo en el linde de un amplio y llano círculo de hierba bordeado por elevados olmos que proyectaban ya largas sombras sobre él, pues el sol se ponía. Las margaritas se cerraban y los grajos volaban a sus nidos para pasar la noche. Cenaron allí algunas de las provisiones que habían traído con ellos, y Trumpkin encendió su pipa. Nikravik no fumaba. «Bueno», dijo el tejón, «si al menos pudiéramos despertar el espíritu de estos árboles y este pozo, habríamos llevado a cabo un buen trabajo». «¿No podemos hacerlo?», inquirió Caspian. «No», respondió Buscatrufas. «No tenemos poder sobre ellos. Desde que llegaron los humanos al país, talando árboles y contaminando arroyos, las dríadas y náyades se han sumido en un sueño profundo. Quién sabe si volverán a despertar algún día. Y esa es una gran pérdida para nuestro bando. Los telmarinos tienen un miedo cerval a los bosques, y en cuanto los árboles se movieran enfurecidos, nuestros enemigos enloquecerían de miedo y serían expulsados de Narnia a toda velocidad que le permitieran sus piernas». ¡Qué imaginación tienen ustedes los animales!, exclamó Trumpkin, que no creía en tales cosas. «Pero, ¿por qué limitarse a los árboles y las aguas? ¿No sería más agradable aún si las piedras empezaran a lanzarse ellas solas sobre el viejo Miraz?» El tejón se limitó a contestar con un gruñido, y después de aquello se produjo tal silencio que Caspian casi se había dormido cuando le pareció oír un débil sonido musical procedente de las profundidades del bosque situado a su espalda. Enseguida pensó que no era más que un sueño y volvió a darse la vuelta. Pero en cuanto su oído tocó el suelo, sintió u oyó, pues resultaba difícil decidir cuál de las dos cosas era, un golpeteo y tamborileo. Alzó la cabeza. El golpeteo se tornó inmediatamente más tenue, pero la música regresó, más nítida entonces. Parecían flautas. Vio que Buscatrufas se había sentado en el suelo y tenía la vista fija en el bosque. La luna brillaba con fuerza. Caspian había dormido más tiempo del que creía. La música se fue acercando, una melodía desenfrenada y a la vez vaga, y también el sonido de muchos pies ligeros, hasta que por fin, saliendo del bosque, a la luz de la luna, aparecieron unas figuras danzarinas muy parecidas a aquellas que Caspian había imaginado toda su vida. No eran mucho más altos que los enanos, pero sí mucho más esbeltos y más doinarosos que ellos. Las rizadas cabezas tenían cuernecillos. La parte superior de su cuerpo centelleaba desnuda bajo la pálida luz, pero las patas y las pezuñas eran como la de las cabras. ¡Faunos!, dijo Caspian, incorporándose de un salto, y al cabo de un instante todos lo rodearon. No tardaron nada en explicarles la situación, y los faunos aceptaron a Caspian al momento. Antes de que se diera cuenta, el príncipe se encontró tomando parte en la danza. Trumpkin, con movimientos más pesados y espasmódicos, hizo lo propio, e incluso Buscatrufas se dedicó a dar saltos y moverse pesadamente lo mejor que pudo. Únicamente Nikravik permaneció donde estaba, mirando en silencio. Los faunos bailaron alrededor del Caspian al son de sus flautas. Sus curiosos rostros, que parecían afligidos y divertidos a la vez, se dedicaban a inspeccionar al del muchacho. Eran docenas de faunos. Mintius,
Oventimus, Idumus, Voluns, Voltinus, Girbius, Nimienus, Nausus y Oscus. Pie ligeros los había enviado a todos. Cuando Caspian despertó a la mañana siguiente, apenas podía creer que no hubiera sido todo un sueño. Pero la hierba estaba cubierta de pequeñas marcas de pezuñas hendidas.